Cristo Jesús. Mis hermanos, estamos en el capítulo 3 y ustedes recuerdan el contexto donde quedamos la última reunión. Estábamos hablando de la sabiduría de Dios y cómo Pablo les está diciendo a los corintios que hay una sabiduría profunda que definitivamente no puede ser conocida por ellos ni puede ser enseñada a ellos porque ellos eran carnales. ¿Recuerdan que ese es el contexto? Vimos, a pesar de ese contexto, lo excelente que Pablo nos habla de la sabiduría y cómo los corintios, como nosotros, si somos personas espiritualmente inmaduras, vamos a restringir el obrar y la revelación de Dios en nuestras vidas. Entonces, en ese contexto, hoy vamos a hablar también unas cosas muy interesantes en medio de cómo Pablo está tratando el problema de la inmadurez en la iglesia, que ahí es donde terminamos la vez pasada y comenzamos hoy. Dice ahí en el 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea que Pablo, cuando miraba a los corintios, veía una iglesia inmadura, una iglesia a la que tal vez no, él quería enseñarle muchas cosas, pero no podía enseñarle más. Y él hace esa comparación entre la leche y el alimento sólido para mostrar la incapacidad que tenían estos corintios de recibir un mensaje más profundo, más claro, más amplio de la revelación de Dios. Definitivamente Dios va a hablar a su iglesia de acuerdo a lo que su iglesia puede sobrellevar. Como cuando usted tiene un niño pequeño, usted a un niño pequeño no le puede enseñar álgebra, cálculo, no le puede enseñar muchos asuntos de química, física, porque él no los va a entender por su estado de madurez y de desarrollo. De la misma manera, Pablo miraba eso en los corintios. Los corintios era una iglesia, como lo hemos mencionado desde la introducción, una iglesia carnal, una iglesia problemática, una iglesia que tiene muchas divisiones, una iglesia que tiene pecados groseros, una iglesia que tiene herejías, errores doctrinales, problemas familiares, una iglesia donde los hermanos están teniendo pleitos los unos con los otros. Y esa situación hace que la palabra de Dios no pueda abundar. Tanto que una carta como esta en realidad va a tratar más los problemas que estaba viviendo esta iglesia que dar tal vez una enseñanza profunda de la doctrina cristiana. Ahora, hermanos, si hay algo que me ha impactado a mí mucho en el estudio de Corintios, es cómo Pablo trata los problemas. Porque aunque usted se da cuenta que Pablo está tratando problemas, la manera tan profunda, tan didáctica y donde Pablo nos enseña tantas cosas en medio de los problemas es maravillosa. Y eso vamos a encontrarnos en este pasaje. En este pasaje vamos a hablar del lugar de Dios en la iglesia, el lugar de los obreros en la iglesia y el lugar de la responsabilidad cristiana en la iglesia. Pero Pablo no va a hablar de eso, solo que Pablo aclara eso para tratar los problemas. Y eso es maravilloso, porque a veces nosotros entramos a tratar los problemas solo como enfocándonos en los problemas. Pero Pablo, en una manera muy dirigida por el Señor, va a tratar los problemas explicándonos cosas maravillosas. Entonces usted va a ver cómo aquí Pablo va a tratar el problema de la división. Nosotros vimos que en el capítulo 1 Pablo ya lo estaba tratando. ¿Ustedes recuerdan cómo Pablo trató el problema de la división? Pues Pablo trató el problema de la división volviendo a los corintios a la centralidad del evangelio. Porque cuando estamos en Cristo y en el evangelio ya no hay orgullo en cuanto a los ministerios, en cuanto a las personas, sino que la base por la cual estamos juntos es Cristo y este crucificado. Y ahí no hay orgullo. Ahí no hay competitividad entre los cristianos, ahí no hay altivez. Ahora Pablo nos va a aclarar el lugar de la obra, los obreros y la iglesia. ¿Y por qué Pablo lo va a hacer? Pues porque la división de esta iglesia era porque decían yo soy de tal, y yo soy de tal, y yo soy de tal. Entonces Pablo, para quitar esa actitud infantil de estos corintios, les va a explicar el lugar que tiene Pablo, el lugar que tiene Apolos y la actitud que deberían tener los cristianos ante sus servidores o sus obreros
y el lugar de Dios. Entonces vamos a aprender cosas maravillosas en un ambiente de conflicto, de división y de inmadurez, como el que nos presenta la carta de primera a los Corintios. Entonces Pablo nos va a mostrar cuál es la razón por la que cuando Pablo miraba a estos corintios les decía: ustedes son niños, ustedes son inmaduros. Dice ahí en el verso 3, porque aún sois carnales. Eso quiere decir que ellos todavía andaban en la carne. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, les pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, una iglesia donde abundan los celos, las contiendas, las disensiones, es una iglesia inmadura. Así tenga 500 miembros, así tenga los mejores dones, así tenga el mejor salón o lo que sea, las divisiones, los celos, las contiendas de todo tipo, sea por orden ministerial, sea por asunto personal, sea por un asunto de trabajo entre los hermanos, lo que sea. Cuando hay contiendas, cuando hay pleitos, cuando hay celos, estamos delante de una iglesia inmadura. ¿Sí? Un creyente inmaduro de por sí va a ser un creyente problemático. Un creyente inmaduro va a ser un creyente contencioso, que es dado al pleito, que es dado a la contienda con sus hermanos. Y eso caracterizaba a estos cristianos. Ahora, estos cristianos tenían una contienda particular. Dice ahí en el verso 4, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, Pablo entra directamente al problema. El problema entre estos hermanos es que unos decían que eran seguidores de Pablo, otros decían que eran seguidores de Apolos, y Pablo ya nos había dicho que también habían otros que decían que eran seguidores de Pedro. Entonces la inmadurez de esta iglesia está en que hay una exaltación hacia algún tipo de ministerio y los cristianos se estaban dividiendo por estos ministros. Eso, a la luz de lo que Pablo les está diciendo a los corintios, es una actitud de inmadurez. Cuando nosotros ponemos como base de nuestra comunión o de nuestra vocación cristiana a un hombre y su ministerio, estamos entrando en un estado de degradación y de inmadurez espiritual. Nuestra base de comunión, como ya lo había explicado más atrás Pablo, es Cristo y este crucificado. Ahora, estos hermanos tuvieron muchos privilegios, pero ellos no supieron lidiar con esos privilegios y eso generó entre ellos divisiones, falta de amor y favoritismo. No, es que para mí, a veces uno escucha eso entre los hermanos: para mí el hermano tal. Y el otro dice: no, para mí el hermano tal. Y el otro dice: no, yo soy seguidor, asiduo del hermano tal. Ahora, no podemos decir que podríamos decir en un sentido, no es malo, como vamos a ver ahora, apreciar a los hermanos y su ministerio. Eso lo va a tratar Pablo en el capítulo 4. Lo malo es que yo diga: aquí los que están con fulano de tal, y no nos juntamos con allá que los que están con fulano de tal. Y los otros digan: no, pues es que nosotros somos de fulano de tal. Lo malo es cuando esa admiración y ese agradecimiento hacia algún tipo de ministerio causa división, causa contienda, causa celos. Ahí es donde ese asunto comienza a ser un asunto pecaminoso. Dios condena las contiendas, los celos y las divisiones en medio de su pueblo. ¿Sí? Como decíamos, no está mal reconocer el trabajo de algunos hermanos.
Hay hermanos que uno puede decir, no hermano, ¿sabe qué? Hermano, léase tales libros de tal hermano porque es una bendición. Escuche tales mensajes de tal hermano que es una bendición. Tal hermano nos ha ayudado tanto en el ministerio de la palabra, Dios lo ha usado. Eso no está mal, pero la iglesia de Corintio no era así. La iglesia de Corintio en la carne, porque eso es de la carne, comenzó a dividirse, a contender, a tener envidias, a tener pleitos, a tener partidos en ella. Eso sí la Biblia lo condena severamente. Entonces, en este contexto Pablo nos va a explicar del trabajo de los obreros ahí en Corintio, su lugar, la perspectiva que debía tener la iglesia en cuanto a ese trabajo, y después Pablo va a entrar a mostrar la responsabilidad que los corintios como cristianos tenían delante de Dios. Entonces ahí comienza el versículo 5 con una pregunta: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Ahora Pablo se centra en él y en Apolos porque la historia de la iglesia de Corintio está ligada a estos dos ministros. Podemos decir que Pedro, por la historia y por la mención que Pablo hace, aparecería en algún momento de la historia de la iglesia de Corintio. Pero la persona que llegó con el evangelio a Corintio fue Pablo. Y después Apolo llega, y como era un hombre muy elocuente con la palabra, él trae mucha claridad a la iglesia en cuanto a Cristo y el evangelio de Cristo. Entonces Pablo se va a centrar en los dos obreros que Dios usó en Corintio. Pero eso tiene una aplicación general, digamos, para nosotros con las personas que Dios usa. Pregunta Pablo: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Pablo mismo nos responde: servidores por medio de los cuales habéis creído. Mire esta frase, hermanos. Pablo no va a negar su trabajo ni el trabajo de Apolos. Porque el mismo Pablo nos había contado en el capítulo 2 cómo llegó a Corintio, cómo predicó en Corintio y el impacto que tuvo su predicación. También es un espíritu muy equivocado cuando la iglesia, y eso lo vamos a ver en el capítulo 4, desconoce o menosprecia aquellos instrumentos que Dios usa para la predicación del evangelio. Pablo les dice: ¿quiénes son Pablo y Apolos? Bueno, Pablo y Apolos fueron los instrumentos o los servidores que Dios usó para que ustedes hayan creído en el evangelio. Nosotros tenemos que reconocer que el evangelio de Dios llegó a nosotros por servidores. Personas que trajeron ese evangelio, personas que nos visitaron, personas que nos predicaron, personas que oraron por nosotros, personas que nos insistieron con la palabra. Y gloria a Dios por esas personas. Aquí usted podría poner de pronto, en vez de Pablo y Apolo, fue fulano o sutano, ¿sí? Cada uno particularmente ha experimentado que Dios usó personas en el trabajo, en la familia, en nuestros vecinos o en la iglesia, personas que nos predicaron el evangelio y fueron usadas por Dios para que nosotros creyéramos. ¿Cierto? Amén. Eso sucedió en Corintio. Lastimosamente, el pecado de estos corintios fue llegar a decir: yo soy del que me predicó el evangelio. Porque el que me predicó el evangelio es un servidor. O sea, alguien que trae un mensaje que no es de él, sino que simplemente lo está trayendo. Pero inmediatamente creímos en el evangelio, llegamos a ser de Cristo, no de Pablo. Aunque Cristo usó a fulano o a sutano. Entonces, por ejemplo, a mí me predicaron varios hermanos. Y yo doy gracias al Señor por la vida de estos hermanos. Pero yo no soy de ellos. Ni la iglesia es de ellos. La iglesia es de Cristo. Ahora, Cristo usa servidores para que nos prediquen el evangelio. Y Pablo no está negando eso. Pablo está
corrigiendo y poniendo en el lugar adecuado todas las cosas. Porque tanto el Evangelio, como los que lo predican, como los que creen, como Cristo, todo tiene un lugar. ¿Sí? Porque llegamos a otros extremos donde los hermanos dicen, no queremos a Pablo, o no queremos a Apolos, o no queremos fulano, o no queremos predicadores. ¿Cómo no vamos a querer, hermano? Si son los instrumentos que Dios usa. Solo que no vamos a ponerlos en el lugar de Cristo. Eso sería un gran pecado, ¿cierto, hermanos? Solo que no vamos a exaltarlos. Solo que no vamos a dividirnos en torno a ellos. Vamos a darle el lugar adecuado que cada uno de los servidores tiene en la casa de Dios. Y dice ahí, servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso, dice Pablo, según lo que a cada uno concedió el Señor. Esto es una frase interesante, hermanos. Pablo y Apolo fueron utilizados para predicar el Evangelio en Corintio, según lo que el Señor les concedió. Aquí se nos muestra, hermanos, ya hablando directamente en aquellos obreros o aquellos que trabajan o trabajaron en la iglesia de Corintio, que ellos trabajaron según la medida del don de Dios. A Pablo el Señor le concedió un ministerio y a Apolos el Señor le concedió otro ministerio. Y ahí comenzamos a ver que la obra de Dios es repartida de manera particular en sus siervos como Dios quiere. A Pablo, como vemos en el libro de Hechos, Dios lo hizo un hombre con un ministerio tan grande que cada viaje misionero donde predicaba se levantaba una iglesia. Pablo tuvo el corazón para cuidar, apacentar, acompañar y ayudar a estas iglesias. A Pablo se le dio la gracia de escribir casi la mitad del Nuevo Testamento. La influencia y el ministerio del apóstol Pablo no ha tenido comparación después en la historia de la iglesia. Fue un hombre particular, fue un hombre en un sentido que Dios le concedió una amplia porción de la gracia de Dios para servir ricamente a la iglesia. Apolos tenemos otro hermano diferente. No sabemos por la historia, por lo menos bíblica, cuál fue el fruto del ministerio de Apolos. La palabra nos dice que él era un predicador poderoso. Pero no se nos cuenta de las iglesias que fundó, no se nos cuenta de las cartas que escribió, no se nos cuenta del impacto que él tuvo, a diferencia de Pablo. Pero Pablo nos dice que ellos, tanto Pablo como Apolo, sirvieron a los santos en Corintio según algo concedido. Nosotros vamos a darnos cuenta, hermano, y esto es muy importante entenderlo, que vamos a tener servidores que cada uno ministra según una gracia concedida. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos el mismo ministerio, no todos cumplimos las mismas operaciones en el reino de Dios, no todos tenemos la misma autoridad, la misma unción, la misma gracia, la misma capacidad. Hay unos que el Señor, como dicen las parábolas, se les concedieron 10 talentos, a otros 8, a otros 5, a otros 2, a otros 1. Si usted compara cualquiera con Pablo, a algunos se nos otorgó 0 punto algo y a Pablo 10. ¿Sí? Hay hermanos que tienen una gracia extraordinaria, hay hermanos que tienen una unción muy rica, hay hermanos que tienen sabiduría, hay hermanos que Dios los usa ricamente. Hay hermanos que lo que Dios les ha concedido es diferente. Y nosotros debemos entender que no podemos poner en una medida a todos los hermanos, porque no todos han recibido lo mismo. ¿Sí? Decía la esposa de Miguel Núñez, usted no puede comparar a su esposo con mi esposo, porque mi esposo lleva 60 años de cristiano y su esposo lleva 5. El conocimiento que tiene su esposo, los dones que tiene su esposo, la gracia que tiene su esposo, no es la que tiene mi esposo. Porque nosotros, sin darnos cuenta, tenemos esa tendencia natural a comparar.
Queremos que todos sean iguales. Queremos que todos hagan lo mismo. Y no todos somos iguales. No a todos se nos ha concedido lo mismo. Eso es algo que uno aprende en el ministerio, hermanos. Yo a veces quisiera hacer tantas cosas, hermanos. Yo veo hermanos que Dios les ha dado tanta gracia para tantas cosas. Y uno quisiera, pero no tiene los mismos dones. No tiene el mismo llamado. No tiene la misma responsabilidad. A veces yo también quisiera tener hermanos que, por ejemplo, entre nosotros ahí en la iglesia hicieran lo que yo hago. Pero yo me doy cuenta que no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo llamado y no todos podemos asumir las mismas responsabilidades. Y la iglesia tiene que saber que Dios ha usado a algunos para creer y eso según lo que Dios le concedió. Yo conozco hermanos entre nosotros, hermano, que si usted los ve y ellos duran un mes, 2 meses visitando y enseñando la palabra a las personas que van a enseñar, seguramente se van a convertir. Tiene una gracia para evangelizar, tiene una gracia para explicar el evangelio, tiene una gracia para convertir, o sea, Dios los usa. Como hay otros hermanos que predican el evangelio y nadie les entiende. No tienen esa gracia, hermanos. Lo mismo pasa con la predicación, lo mismo pasa con... Hay hermanos y hermanas que tienen un amor y una gracia para cuidar de otros. Usted los ve y están pendientes, llaman, visitan, oran. Y hay otros que no. Hay hermanos que tienen un don extraordinario, hermanos, de escribir. Yo hay unos hermanos que admiro y yo digo, Señor, ¿cómo estos hermanos hacen para escribir y publicar? Y si usted lee, son tan preciosas las cosas que escriben. Hay otros hermanos que escriben algo y no tienen ese don, hermano. O sea, Dios da según una medida, hermanos. Y nosotros debemos aprender a ser fieles en lo que Dios nos dio. Algunos están a tiempo completo, otros tienen que trabajar. Unos son casados, otros son solteros. Unos son cristianos de 50 años, otros de 30 años, otros de 10 años. No todos los servidores de Dios son iguales, hermano. Hay diversidad de ministros y de trabajos. Y la iglesia tiene que reconocer eso. Porque cuando la iglesia reconoce que el hermano tiene esto y Dios lo usa en esto, pero el hermano tiene esto y Dios lo usa en esto, en vez de dividirse, la iglesia ve la gracia de Dios en varios hermanos. Una gracia que complementa. Una iglesia que muestra la multiforme gracia de Dios. ¿Cierto, hermanos? Y eso es precioso porque cuando la iglesia comienza a ver que su identidad no está tanto en el enfoque de un ministerio, la iglesia comienza a ser más rica en la gracia de Dios. Entonces, podemos decir bajo este texto, hermanos, que todos los hijos de Dios son iguales, pero no todos tenemos el mismo trabajo. ¿Cierto? Dios en su iglesia le da a unos hermanos una cosa, a otros otra cosa y a otros otra cosa. Ahora, definitivamente es un acto soberano de Dios, pero que incluye la responsabilidad del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Yo a veces quisiera, por ejemplo, tener la convicción, la fidelidad y la valentía de Martín Lutero, pero no oro como Martín Lutero, ni me consagro tanto como Lutero. Entonces, esa concesión de Dios también depende a la devoción, la fidelidad, al compromiso, al sacrificio que tiene cada persona. Hay personas que tienen más. ¿Por qué tienen más? Porque han sido fieles en lo poco, hermanos. Hay personas que Dios los usa para esto, les da esta responsabilidad, les da esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque en lo que Dios les concedió han sido fieles, han sido obedientes, han sido diligentes, han sido consagrados, han sido puros. Y Dios siempre bendice esas cosas dándole más gracia a las personas. Entonces, eso que Dios ha concedido, claro, es un acto soberano, pero también tiene una base, y esa base es nuestra responsabilidad. Si ustedes quieren lo poco, seguramente el Señor le va dando más, y más, y más. Entonces dice Pablo, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Y mire, Pablo va a describir la labor de ellos como la labor de unos hombres que trabajan en el campo en la iglesia. Dice ahí, yo planté, Apolos
regó. O sea, hay diferentes trabajos en la iglesia, hermanos. Pablo llega acá a Corintio y predica el evangelio. Se dedica a predicar el evangelio año y medio y se levanta una iglesia preciosa. Cuando Pablo planta el evangelio ahí, después viene Apolos. Apolos ya era un maestro más de la palabra, maestro poderoso, elocuente. Entonces Apolos lo que hace es venir a fundamentar a los hermanos, a aclararle la doctrina de Cristo, a mostrarle a Cristo en las Escrituras, y eso trajo un buen beneficio para la iglesia. Y así a veces sucede. Yo creo que nosotros en nuestra experiencia espiritual hemos tenido eso. Dios usó a alguien para que me convirtiera, unos hermanos. Después de que me convertí, Dios me trajo a otros que ya no eran tan evangelistas, sino ahora más maestros. Y comienza a enseñarnos la palabra. Y en un momento tal vez que yo me estaba desviando, Dios trae al profeta. Ese hermano que viene y palea, exhorta, lo saca a usted de sus pecados, lo saca de la tibieza. Y usted ya cuando se siente así en el cielo, Dios trae el pastor que lo aterriza a usted. Le muestra sus deberes con la iglesia, su deber hacia sus hermanos, su deber hacia su hogar. O sea, Dios va trabajando con su pueblo como si su pueblo fuera una labranza, donde hay algunos que siembran, donde hay unos que cosechan, donde hay unos que labran. Ese es el trabajo de Dios. Usted ve ese trabajo de Dios en su vida. Yo podría decirle, hermanos, que yo podría contar mi historia y en parte de mi historia poder decir qué hermanos me han influido bastante en esa jornada. Yo me convertí y comencé a leer a fulano y a sutano. Después, cuando eso fue tan vivo para mí, Dios me llevó a escuchar a sutano y a sutano. Después Dios me llevó a leer a sutano y a sutano. Y ahorita estoy en otra jornada. Yo les podría decir los nombres, pero no quiero decir los nombres para que usted no diga yo soy de sutano o yo soy de futano. Pero hermanos, definitivamente Dios usa a sus hijos para nuestro crecimiento, para trabajar el evangelio en nuestras vidas, para fundamentarnos, para corregirnos, ¿cierto? Y debemos ver que Dios, y esto es importante, Dios usó a sutano y después a fulano, pero en últimas el que se lleva la gloria es Dios. Porque mire lo que dice Pablo ahí. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, fulano y sutano trabajan, pero si realmente este es un trabajo bendecido, es porque Dios actuó en medio de estos asuntos. Aquí podemos ver, hermano, que si Dios no está detrás de fulano y sutano, por más que fulano y sutano trabajen, ese trabajo no va a tener valor. Nosotros hemos visto eso mucho. Personas que trabajan y Dios no está en ese trabajo, hermano. Porque no hay un crecimiento, no hay una bendición, no hay un respaldo. Entonces es importante que los que trabajen sean puestos por Dios, preparados por Dios, capacitados por Dios y respaldados por Dios, hermano. Porque dice el salmista, en vano vela la guardia, en vano trabaja, en vano usted se trasnocha, en vano usted sufre, si Dios no está edificando la casa. O sea, hay gente que trabaja, pero Dios no está involucrado, hermanos. Entonces, lo que hizo, y eso también es muy importante, lo que hizo el ministerio de Pablo y de Apolos tan efectivo en Corintio fue la gracia de Dios. Alguien decía, la vida y el crecimiento de la iglesia son un milagro que solo Dios puede producir. El trabajo del hombre sin la acción de Dios no produce ningún resultado. No existe una fábrica humana de nuevos creyentes, ni de creyentes maduros. Eso es una operación de Dios en su pueblo a través del trabajo de sus siervos. Alguien decía, podemos fabricar
un crecimiento numérico, o sea, que la gente llegue. Pero no podemos producir sin Dios un crecimiento espiritual. Y eso lo muestra el cristianismo en nuestros días. El cristianismo en nuestros días tiene muchos atractivos humanos, muchos métodos carnales. Música, obras de teatro, entretenimiento. ¿Sí? Un falso evangelio, un evangelio que le promete a usted bendición, éxito, prosperidad. Y eso llena los lugares. Pero ese no es un crecimiento verdadero. Pablo nos va a decir ahí en capítulo 5 que la iglesia puede crecer por levadura. Usted le echa un poco de levadura a la masa crece, pero es un crecimiento falso. El cristianismo de nuestros días en términos es muy grande, pero muy leudado. Mucho falso evangelio, mucha falsa iglesia, mucho atractivo en la carne, mundano entre los cristianos. Los cristianos llegan allá, pero no conocen a Dios, no conocen a Cristo y no hay un proceso de santificación verdadero en la vida de las personas. Pero aquí Pablo está diciendo que el trabajo de él y de Apolos tuvo bendición, tuvo crecimiento, porque en realidad no eran ellos, sino era Dios. Entonces tenemos, mis hermanos, que Dios usa servidores por los cuales hemos creído, que unos siembran, otros cosechan, otros recogen, pero en últimas el que está tras bambalinas sosteniendo esa obra es Dios. Si no, esa obra no es verdadera. Y eso es bien importante, por eso la iglesia necesita poner sus ojos más en los hombres, en Dios, y orar a Dios por los hombres. La iglesia necesita buscar a Dios, su gracia, su palabra, para que el trabajo que se haga en medio de nosotros tenga bendición. Y Pablo resalta esta idea en el verso siguiente, mis hermanos. Así que ni el que planta es algo. Pablo está tratando con el orgullo, pero de él mismo, porque él fue el que plantó. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, en realidad el que planta no es nadie, ni el que riega, ni Apolos tampoco, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Aquí, hermanos, Pablo está corrigiendo el problema de Corintio. El problema de Corintio es la idolatría a las personas en el ministerio. Pablo dice, hermanos, no sean necios. Ni Pablo ni Apolo es digno de que ustedes se vuelvan sus seguidores. Porque en últimas, el que realmente está haciendo una obra entre ustedes es Dios. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque en nuestros días es muy común que se dé más énfasis al mensajero que al mensaje. ¿Cierto? Hoy las iglesias se volvieron la iglesia de fulano y de sutano. Pero la iglesia nunca es de fulano ni de sutano, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos, sino la iglesia es de Cristo, de Dios. ¿Sí? Como si Pablo le estuviera diciendo a los hermanos, no me pongan en un pedestal, no soy su dueño, no soy su Señor, no soy su Salvador. Ya lo había dicho anteriormente, ¿recuerdan? Ahora, Pablo no está queriendo menospreciar a los obreros, sino él quiere exaltar a Jesús y darle el lugar adecuado a aquellos que trabajan. Y ahora Pablo nos va a hablar un poco del trabajo de ellos y de la recompensa. Y en el verso 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, son hombres. Cuando hablamos, hermanos, de hombres, hablamos de hombres. Con sus debilidades, con sus luchas, con sus incapacidades, con sus problemas. A veces uno cree que Pablo era perfecto, ¿sí? O que Pedro era perfecto. A veces uno cree que ellos eran ángeles. Pero no, hermano, eran hombres. Pablo escribe en Romanos, los que están en la escuela y estamos en Romanos, Pablo dice, esto hablo por nuestra humana debilidad. Pablo era un humano y era débil como hombre, se cansaba. Tenía luchas con el pecado, tenía luchas con su carne, tenía luchas con el mundo, sufría por la iglesia. Era un hombre, se fatigaba, lloraba, sufría, se enfermaba. ¿Usted cree que Pablo no era un hombre, hermano? Pablo y Apolos, porque ese es otro problema. La iglesia a veces cree
que como el hermano Dios lo usa en la palabra, como Dios lo usa en esto, como es ungido en su ministerio, es un ángel. No es un ángel, hermano. Sí, a veces tenemos esas ideas falsas, ¿no, hermanos? Y por eso a veces cuando los hermanos caen o los hermanos se desaniman, eso es un desastre para la iglesia, porque la iglesia estaba centrada en el hombre. ¿Sí? Entonces necesitamos recordar que son hombres, orar por ellos, acompañarles, amarles. A veces cuando veamos cosas que les pueden ser perjudiciales, aconsejarles. También respetarles con el trabajo que Dios les ha dado. Son una misma cosa, aunque, aquí sí va a haber diferencia, aunque Pablo y Apolos son iguales, hay un aunque. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si bien son una misma, en el sentido de una misma cosa, en el sentido de que son hombres, debemos reconocer que no todos tienen la misma labor. Ya lo habíamos explicado, hay diferentes funciones, diferentes dones y diferente trabajo. Hermanos, y debemos saber que aunque son uno en el sentido de que son hombres, hay hombres que han trabajado más y hay hombres que trabajan menos. Hay hombres que tienen una labor muy dedicada al reino de Dios y hombres que tienen una labor pero no tan ardua, no de tanto tiempo, no de tanta dedicación, no de tanto trabajo. Si usted lee ahí conmigo más adelante en el capítulo 15, en el verso 9, Pablo habla de eso, del trabajo. ¿Y por qué habla del trabajo? Porque definitivamente, como Pablo nos va a enseñar en este pasaje, cada uno va a recibir recompensa de acuerdo a su trabajo. Y mire lo que dice Pablo él de su trabajo, ahí en el capítulo 15, verso 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, la gracia de Dios es la que tiene a Pablo, pero Pablo dice, yo no he sido irresponsable con la gracia. Ahí donde vemos que el Señor le da más a quien es fiel con lo que tiene. Si usted es fiel con la gracia que Dios le ha dado, seguramente Dios le va a dar más gracia. Nadie llegó a lo mucho sin haber comenzado por lo poco. Comenzamos llegando temprano, siendo fieles en la oración, siendo fieles en la palabra, siendo fieles en esto, después el Señor nos puso a hacer esto, después fuimos fieles en esto, Dios nos comenzó a colocar esto, y en la medida que fuimos fieles, fuimos creciendo, Dios nos dio esto. O sea, la gracia, hermanos, usted puede tener la seguridad que si usted es fiel, siempre va a ir en aumento. Dios da más. Como decía, creo que lo decía, bueno, se me olvidó el nombre de este hermano. Un hermano decía lo siguiente, él decía que una de las maneras como Dios premia a las personas que son fieles a sus responsabilidades es la siguiente. ¿Sabe cómo es? Dándoles más responsabilidad. Y es verdad, hermano, uno a veces llega a un punto donde dice, Señor, tú nos has ayudado y hemos podido hacer esto. Y uno llega como a un punto de... Y uno se da cuenta que el Señor le dice, bueno, y ahora te toca esto. Y dice, la responsabilidad en el reino de Dios produce más responsabilidad, hermanos. Entonces Pablo dice, y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes, o por lo contrario, mire lo que dice Pablo, he trabajado más que todos ellos. O sea, Pablo yo creo que era un hombre humilde y estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas cosas. Pero Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero he trabajado más que ellos. Mira esas palabras, ¿no, hermanos? Y es tremendo porque aunque todos son servidores de Dios, hay servidores de Dios que trabajan más, por lo que se les ha concedido más. Cuando yo me convertí, hermano, yo conocía a unos hermanos que yo les miraba y yo decía, estos hermanos trabajan mucho para el Señor. Como hay otros hermanos que uno dice, el hermano, bueno, sí, trabaja para el Señor, pero uno no puede usar la palabra mucho. Hay hermanos que usted dice, no, este hermano ha trabajado
arduamente para el reino de Dios. Hay otros hermanos que no dicen, no, el hermano ha ayudado. No todos tienen el mismo trabajo. Hay hermanos que usted los ve, hermano, que su vida 24/7 está dedicada a la obra de Dios. Están en esto, están haciendo esto, están haciendo aquello, trabajan en esto, son personas muy, muy dedicadas. Hay otros hermanos que son un poco más tranquilos, tienen una vida, tienen su vida, y sirven, pero solo tal vez en esto. ¿Por qué estamos resaltando esto, hermano? Porque el obrero va a recibir el pago, la recompensa, según lo que haya trabajado. Y claro que no estamos hablando del pago mensual que le hace la iglesia, ¿no? Estamos hablando que Dios nos va a recompensar según lo que hayamos hecho. Si yo trabajé mucho y fui fiel al Dios me va a recompensar algún día, hermano. Aunque tal vez en este mundo todavía no se vea esa recompensa. Es una historia que cuentan mucho unos hermanos que un misionero llegó a estar predicando, creo que era en China varios años, hermano. El misionero regresa, no sé si fue a Canadá o a Estados Unidos con su esposa después de muchos años de servicio. Y él esperaba que por lo menos la iglesia que lo había enviado a los hermanos lo estuvieran recibiendo. Cuando llegó no había nadie en el aeropuerto. Y llegó un cantante de música del mundo y eso habían pancartas, eso la gente lo estaba festejando y todo, una celebridad el cantante de música. El obrero se fue para su casa indignado y frustrado. ¿Cómo nadie reconoce mi trabajo? ¿Cómo me esfuerzo? Y los hermanos son... Y su esposa, yo creo que dirigida por el Señor, le dijo: es que nosotros llegamos a Estados Unidos pero no hemos llegado todavía a nuestra casa. El día que estés delante de Dios, ahí vendrá tu recompensa. Este no es el tiempo de la recompensa. Entonces, llegará el momento de la recompensa de parte de Dios, conforme a nuestro trabajo. Van a haber hermanos que ese día, hermanos, por su trabajo van a ser muy recompensados. Otros tal vez no vamos a ser tan recompensados porque no trabajamos tanto. Entonces, la iglesia tiene que entender que hay hermanos que, como Pablo, eran muy trabajadores. Y hay otros hermanos que su trabajo no era tan grande. Ahora, ¿quién va a ser el encargado de recompensar eso? Dios. Amén. Entonces volvamos ahí al capítulo 3, al verso 9, donde Pablo nos dice, en el 8 dice, y cada uno recibirá conforme a su labor. Pablo va a recibir, Pedro va a recibir, Lucas, Santiago, Juan, cada uno va a recibir conforme a lo que hicieron. Y también nosotros, cada uno va a recibir conforme a lo que hagamos de acuerdo a la obra de Dios. Y Pablo explica en el 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, o sea, resaltando las ideas que ya vienen tratando, y ustedes o vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces Dios tiene siervos, Dios tiene un trabajo que es su iglesia, pero en últimas es propiedad de Dios. Ahora, hermanos, Pablo va a pasar de hablar de los obreros, Dios y su lugar, a nuestra responsabilidad como creyentes. Porque cuando uno viene tratando estos temas, la iglesia es muy alegre. Sí, amén, el hermano tal, el servidor tal, tal. Todo se trata de otros, pero aquí Pablo va a aterrizar ahora la palabra a los corintios. Claro, Dios tiene una obra, Dios tiene unos colaboradores y estos colaboradores tienen un trabajo, pero no es todo el trabajo. Hay parte del trabajo que le corresponde a cada uno de los miembros de la iglesia. Dice ahí en el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo nos dice que como apóstol él puso el fundamento. El fundamento, como dice el verso 11, es porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo ahora pasa de hablarnos de una labranza a un edificio. Y ese edificio primero tiene que, como cualquier construcción, tiene que ponerse un fundamento. Y Pablo dice que el fundamento de la iglesia no es él, no es Apolos, no es Pedro, sino el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Ahora, tristemente hay iglesias que están edificadas sobre otros fundamentos, hermano.
donde la base de la fe de la persona no está en Cristo. Y eso es muy peligroso, porque si el fundamento no es sólido, cuando vengan las pruebas, ¿qué va a suceder? La casa se va a caer. Pero Pablo, en medio de ese contexto, dice en el verso 10 al final: pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, la función de los obreros, en este caso Pablo, fue poner el fundamento. La iglesia fue establecida en Cristo. Ahora la iglesia tiene que, como un edificio, ¿qué? Sobreedifica. Y en esa sobreedificación, aquí Pablo usa una palabra: cada uno. O sea, por un lado, Dios tiene sus colaboradores que ponen el fundamento, pero de allí en adelante Dios entrega la responsabilidad en cada uno de nosotros para ver cómo sobreedificamos. Ahí usted se ve que la palabra ya aterriza en nosotros, en todos los miembros. Y Pablo va a usar un ejemplo de unos materiales para mostrarnos la calidad de la edificación espiritual que nosotros podemos hacer. Dice ahí en el 12, todo esto es una idea continua, ¿no? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará, ¿qué? Manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Ahora Pablo ya entra directamente a la situación de los corintios. Pablo está en medio de una iglesia inmadura, carnal, que está haciendo las cosas mal. Pablo le muestra el lugar de los obreros, ahora les va a mostrar la exhortación a ellos en su situación particular. Hermanos, cada uno como cristianos tenemos la responsabilidad de sobreedificar. Eso habla de nuestra vida espiritual, eso habla de nuestra familia, eso habla de la iglesia, eso habla de lo que nosotros ahora hacemos. Y Pablo habla de 6 materiales que van a ser pasados por el fuego para ser probados. 3 materiales gloriosos: el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero Pablo también habla de 3 materiales baratos, comunes, que es la madera, el heno y la hojarasca. Ahora, todo eso que nosotros hagamos o cómo sobreedifiquemos, Pablo nos dice que eso va a ser probado, pasado por el fuego. Y póngame atención, mi hermano, no se me duerma, porque estamos llegando a un punto muy importante. ¿Qué es este asunto? En el contexto, Pablo está viendo la condición, las prácticas, los pecados, los problemas de esta iglesia como sobreedificación. Mire ese contexto, hermano. Yo he escuchado una cantidad de interpretaciones de este pasaje innumerables. El oro significa esto y esto y esto, la plata significa esto y esto y esto, la madera. Y de verdad que cuando usted va a la Biblia, los materiales en la Biblia tienen un significado. Pero yo voy a interpretar estos pasajes para tratar de no torcer estos pasajes en su contexto. En el contexto de los corintios. Ahora, ¿qué materiales tenían los corintios? Bueno, primero, los materiales valiosos, como vamos a ver, son materiales que pasan por el fuego y no son quemados. El fuego, aquí en este contexto, es una figura del juicio de Dios. Todo, y esto es bueno que usted y yo lo sepamos, todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana va a ser probado. Todo, hermanos. Lo que usted edifique va a ser probado. Si usted quiere edificar con madera, heno y hojarasca, usted puede hacerlo. Pero usted sabe que eso va a ser probado. Lo mismo, usted puede también tener seguridad que aunque edifique con oro, plata y piedras preciosas, eso también va a ser probado. Dice ahí, porque este asunto de va a ser probado, hermanos, es bien importante. Dice ahí, porque en el 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Entonces usted dice, hermano, aquí yo vengo el domingo así medio callado, me voy, yo escucho. Hermano, lo que usted haga en su vida cristiana va a ser probado. Y va a haber un día acá, o en el día de juicio, donde va a manifestarse lo que usted haga. Porque usted está sobreedificando.
Si usted está en Cristo, usted está sobreedificando. Solo que, claro, usted puede edificar sobre oro o sobre madera, sobre plata o sobre heno. Pero lo que usted haga se va a revelar. Eso es muy importante que usted lo sepa. Va a haber un día donde eso va a ser puesto a la luz y va a ser pasado por el juicio de Dios. Ahora, ¿qué podría significar en el contexto de los corintios madera, heno y hojarasca y oro, plata y piedras preciosas? Vamos a mirar el contexto general. Yo sé que los hermanos que han estado escuchando la serie saben cuál es el contexto general de los corintios. Podríamos decir, en el contexto general, en consistencia al mensaje general del libro, el oro, la plata y las piedras preciosas pueden hablarnos de una edificación en unidad, en amor y en humildad. Y la madera, heno y hojarasca puede ser una edificación en contiendas, divisiones y pleitos. Mire el contexto. O sea que una iglesia llena de pleitos, llena de contiendas y llena de divisiones, es una iglesia llena de madera, heno y hojarasca. Que algún día el Señor va a juzgar ese tipo de edificación. ¿Ustedes creen que el Señor iba a aprobar la inmadurez y los problemas de estos corintios? No, hermano. Esa era su sobreedificación. Y Dios les iba a pasar por el juicio por esas cosas. En el contexto general de la carta, oro, plata y piedras preciosas significa una edificación madura. Heno, paja y hojarasca significa una edificación en inmadurez, en carnalidad. Usted ve eso, hermano. Yo a veces voy por muchos lugares visitando iglesias y uno ve hombres, mujeres, familias maduras. Pero hay otros lugares que parecen jardines infantiles, hermano. Niños. Niños. Y su edificación es barata, simple, común. Como hay hermanos que son maduros y su edificación es preciosa, santa. En el contexto, ya ahí se puso peligroso el asunto, ¿no, hermano? En el contexto general de la carta, oro, plata y piedras preciosas nos habla de una sobreedificación en santidad. Madera, heno y hojarasca nos habla de una edificación en pecado. ¿Se acuerdan Corintios 5? Fornicación. Hay cristianos que están sobreedificando no en santidad, no en pureza, no en consagración, sino en pecados. Pecados ocultos, fornicación, mentira, robo. Hermano, pero eso algún día va a ser ¿qué? Manifiesto. Y va a ser pasado por el fuego. En el contexto general de la carta a los Corintios, oro, plata y piedras preciosas nos habla de familias sólidas, ejemplares y de buen testimonio. Matrimonios donde el esposo cumple su función, la mujer cumple su función y sus hijos son ejemplares. Madera, heno y hojarasca nos habla de matrimonios arruinados, matrimonios en problemas, matrimonios en ruina, hijos en el mundo. Corintios 7. ¿Cómo estamos sobreedificando, mis hermanos? En el contexto, yo podría seguir todos los capítulos, hermano, pero yo quiero que usted entienda lo que Pablo le está diciendo a estos corintios. Yo pienso que esa es la interpretación más clara de este pasaje. Lo que pueda significar el oro en el libro tal, seguramente, pero en este contexto es esto, hermanos. ¿Sí? Oro, plata, piedras preciosas, una iglesia con doctrina sana. Madera, heno y hojarasca, una iglesia bajo doctrinas erradas, influencia de falsa enseñanza. 1 Corintios 15. Bueno,
¿Cómo estamos sobreedificando, hermanos? Usted tiene que saber, hermano, que la manera como usted sobreedifique, eso va a ser probado. Que es que yo no quiero andar con los hermanos, entonces tengo ira, tengo rebelión, tengo amargura. Esa es su sobreedificación. Y Dios lo va a sacar a la luz y Dios le va a pedir cuentas por ese trabajo que usted hizo. Porque fue un trabajo en la carne. Que yo quiero servir, pero mientras tanto estoy viviendo en este pecado, estoy viviendo en este pecado. ¿Eso qué es? Sobreedificación, hermano. Que yo quiero servir, pero no cuido de mi esposa, no cuido de mis hijos, no soy un buen esposo, no tengo una buena familia. Eso es sobreedificación, hermano. Que yo quiero seguir, pero a mí no me importa la doctrina, a mí me gusta escuchar Cash Luna. Bueno, eso es sobreedificación. Y usted va a dar cuenta de cómo sobreedifica. Si usted quiere Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hill, todos los puede escuchar, pero eso es sobreedificación. Si edificamos sobre la verdad o sobre engaños. Entonces, hermanos, Dios usa obreros y ellos tienen un lugar, pero todos tenemos una responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo en la sobreedificación? Y lo tremendo es que esos obreros van a dar cuenta por su labor y nosotros por la nuestra. Todos somos responsables del estado actual de la iglesia. La única manera de que la iglesia mejore es que tenga mejores cristianos. La única iglesia que la iglesia mejore es que tenga mejores familias. Y no estamos hablando de mejores de que se vayan unas y vengan otras, sino que haya un cambio, una transformación, un arrepentimiento, una verdadera consagración. Una seriedad en cuanto a la palabra de Dios. La única manera que la iglesia mejore es que cesen los pleitos y crezca el amor, la unidad, el compañerismo. La única manera que cese hermanos, que necesitamos quitar tanta madera de novio hojarasca que entre las iglesias. Hay mucha, usted va por todo lado y puro material barato. ¿Usted ha visto esos barrios donde la gente, no lo digo por lo voy a usar de figura para que no se me escandalice, donde la gente construye unas chozas feas, ordinarias y baratas? Así hay muchas iglesias, hermano, construidas de materiales baratos, feos y ordinarios. Pero la iglesia de Dios debe ser santa y los materiales deben ser santos, gloriosos, porque es la casa de Dios. No es la casa de fulano ni de sutano, tampoco es la casa de Pablo ni de Pedro, es la casa de Dios. Dice ahí en el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Cada uno, hermanos, va a mostrar si su parte. ¿Se acuerdan en el tiempo de Nehemías que cada uno construyó una parte del muro? Algo así, cada uno. El problema es que imagínense que la parte de su muro sea de pura paja. Terrible, ¿cierto, hermanos? Y usted va al muro del de al lado y puro oro. ¿Con qué estamos edificando, hermanos? Lo cierto es que cada uno está edificando y cada obra se hará manifiesta, porque el día la declarará. A veces uno le dice a las personas, hermano, hermana, usted está edificando bajo paja. Ay, hermano, hermana, está edificando. Ay, hermana, eso es paja. No, hermano, que, bueno, haga lo que quiera, hermano. Pero llega el día que se da cuenta la hermana, ay, sí, hermano, era paja. Era paja, hermano. Era madera, era heno. Y nosotros debemos ser sabios como edificamos. ¿Cierto? Porque a veces usted, imagínese la imprudencia de usted edificar algo que usted sabe que eso no le va a servir, hermano. Que cuando venga la prueba eso se va. Esa zozobra. Nosotros hicimos algo así en nuestra casa. Construimos una parte, hermanos, que el constructor hizo una, en términos colombianos, una chambonada. Y eso todos los días pasamos orando por esa pared para que no se caiga. Es una cosa, hermano, pero increíblemente irresponsable.
Y a veces nosotros como cristianos somos así, hermano. Construimos unas cosas que estamos orando es para que no se caiga. ¿Cierto? Pero no debería ser nuestra edificación así, ¿cierto, hermanos? Deberíamos edificar sabiamente, sabiendo que eso va a ser probado. Dice, pues el fuego por el fuego será revelada la obra de cada uno cual sea. Ahora también, hermanos, si usted construye bien, usted tiene confianza, ¿cierto? ¿Saben qué dice de la mujer sabia de Proverbios? Dice que ella no le tiene temor al mal. Mujer que se para delante del mal y dice, porque ella sabe que está edificada sobre la roca. Cuando una persona edifica de manera sabia, hermano, no tiene temor. Claro, por ejemplo, todos tenemos problemas en ciertas áreas, pero cuando usted ha edificado eso en el temor de Dios, usted tiene seguridad de que Dios va a ser fiel. Yo me acuerdo cuando nosotros, Salo estaba pequeña, y algunos hermanos nos decían así literalmente, ay hermano, pero eso tanta enseñanza, tanta disciplina, eso. Él le decía, hermano, yo tengo la seguridad que si yo hago lo que tengo que hacer, mi hija va a ser del Señor. Eso usted diga lo que quiera, que a tal le sucede, a mí no me importa lo que le sucedió a tal. Yo tengo la seguridad que si yo obedezco al Señor y hago lo que dice la palabra, siendo lo más fiel posible, Él va a responder a sus promesas. Amén. Así venga el diablo, el infierno, Dios es mayor, hermano. O sea, si nosotros edificamos sobre bases sólidas, no vamos a tener que temer, hermano. Amén. También esto nos debe llevar de confianza. Lo mismo en la iglesia, hermano. Si nosotros como iglesia hacemos lo que Dios nos manda fielmente, tenemos seguridad que Dios va a bendecir la iglesia. Aunque vengan problemas, siempre vienen problemas, aunque vengan luchas, pero una base, una edificación sólida va a resistir. Y si la obra de cada uno, cual sea que, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué? Recibirá recompensa. O sea, si nosotros somos fieles y la obra pasa por el juicio de Dios, ¿qué vamos a hacer, cristianos? ¿Qué? Recompensados. Esos cristianos la Biblia les llama cristianos vencedores. Que cuando venga el tribunal de Cristo, el Señor les diga, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, ven, entra al gozo. En lo mucho, esto es para ti, en mi gloria, conmigo. Siéntate a reinar. Se van a ver cristianos que van a ser recompensados en aquel día. Pero dice ahí el verso siguiente: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, ese día va a haber ¿qué? Pérdida, vergüenza, tristeza, lamento. Que el Señor va a decir, mira esa choza que construiste. Esto no puede estar para la eternidad. Eso no es del reino de Dios. Eso va a ser quemado. Y qué triste, hermano, que todo por lo que trabajamos en esta vida se pierda. ¿Cierto, hermanos? Eso va a ser muy triste, hermano. Imagine tanto esfuerzo, tanto tiempo. Porque aún el que está edificando en madera, heno y hojarasca está edificando. O sea, está trabajando en algo. Sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Pérdida de galardón, pérdida de recompensa, mas no pérdida de salvación. Aunque así como por fuego, en el sentido, aunque va a pasar por el juicio de Dios. Entonces, mis hermanos, como les decía al comienzo, qué manera extraordinaria de Pablo tratar los problemas de los corintios, ¿no? Cuánta sabiduría, ¿no? Por un lado, Pablo muestra el lugar de los obreros, su responsabilidad ante Dios, la recompensa que va a tener ese trabajo, pero después nos muestra cómo estamos nosotros sobreedificando. Y ese deber delante de Dios. Cortamos un poco el pasaje porque ahí sigue, hermanos. La próxima vez que el Señor nos permita vamos a seguir, pero recuerden hasta dónde estamos llegando. Solo que quisiera que terminemos en este punto para preguntarnos cómo estamos sobre edificando, hermanos. ¿Qué tipo de edificación estamos haciendo? Dios nos ayude a entender que no puede ser una edificación barata, no puede ser una edificación superficial,
no puede ser una edificación con materiales comunes. Necesitamos materiales gloriosos, valiosos. Y mire el contexto general de la carta. Eso nos va a mostrar a qué Pablo hace referencia de una verdadera edificación. El Señor nos sigue enseñando su palabra como siempre, tan preciosa, tan útil y tan necesaria.